Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Felipe Busca Pega, con su estrella especial, Oscar, y la estrella invitada, Felipe. Hola Felipe. Invitado eterno, déjame decir. Sí. Porque el podcast lleva mi nombre, así que no. Ah, bueno, Creo que me vas a invitar bastante seguido. es verdad, es como que... Detalles, detalles. detalles, pero a tenerlo en cuenta. Me gusta eso como del invitado permanente, es como cuando venía de mi casa. Invitado Oscar, el permanente. invitado permanente pregunta: ¿qué nos encontraremos hoy día en este querido podcast? Cosas preciosas. Nos encontraremos una deuda pendiente del capítulo anterior. También hablar un poco de la vida, no mucho, pero que es la vida. Y específicamente el tema de fondo se lo lleva esta tercera guerra mundial que va a acabar con todos. Vamos a morir por radiación, ¿cierto, Felipe? Sí, vamos a hacer fritangueados. Ni siquiera como un pescado frito en la sartén, porque esto es mucho más rápido. Es Mm, como meter una pelota de aluminio al microondas. Una cosa muy rápida, muy mortal y que nadie entiende por qué. Pero o bueno, es sea, lo que se viene, nada que hacerle. uno entiende cómo funciona el microondas, ¿sabes? A ver, un niño pequeño mete una bola de aluminio al microondas y lo prende. Él no entiende. Esa es nuestra situación ahora. No piensas en un adulto responsable y científico. Piensa en un niño pequeño. Mm, tienes razón. Bueno, así que los dejamos con el capítulo donde dos niños pequeños van a estar hablando de la Tercera Guerra Mundial. Spoiler, nosotros Y un somos los niño niños pequeños. pequeño, y un niño pequeño pagará sus deudas. Y creo que con eso toca partir, ¿o no? Efectivamente. Así que les dejamos y entre capítulos. Bueno, gente, luego de ese saludo introductorio, y quiero creer que música, vamos a partir con el primer tema. Y es que yo les tengo una deuda a los que vieron el primer episodio, que al momento de grabar este episodio aún no sale, Uh, eh, les debo un piropo en latín. No sé si recuerda, Oscar. efectivamente. De hecho, yo lo llevo esperando un poco con ansia. Como que ahí suena entretenido. No sé si va a invocar un demonio con el piropo, pero está bien, tú dale. Mira, lo intenté, pero seré honesto. Un par de horas antes de empezar a grabar, encontrar un piropo en internet no es fácil. Y la mitad de los piropos que encontré, poco y menos, eran para cortarse las venas. Eran o frases para poner junto a una imagen en algún paisaje del sur como Carpe Diem, o unos piropos que poco más te hacían ir a terapia. Así que Chu, igual se hace lo que se puede. ya. Pero Así que bueno, confío en que encogiste el mejor de todos los piropos. De esa lista curiosa de piropos que encontraste. bueno, el piropo es qui invenit amicum invenit te- Thesaurum. Espero haberlo pronunciado bien, pero es quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y la verdad Vos es también. que ganas tengo yo de encontrar varios tesoros entre la gente que escucha este podcast y ya siento que tengo un tesoro con mi amigo Oscar aquí al lado. Hola. Sí, suena. No, no sé si es un piropo propiamente tal. Es más Una como una de frase de estas mini amistad. reflexiones, como una de estas frases que colocarías al lado de una foto de Piolín con, con un, como con un moñito rosa, una foto de Piolín y como estrellita. Y me gusta. Mi tía estaría orgullosa y en verdad yo también. Es que siendo honesto, gran parte de las frases de acá son para poner justo la foto de Piolín en latín. Te No, creo. no, no da para mucho más. Créeme que lo he intentado, lo he intentado. Si hay algún hablante de latín nativo por acá, que nos diga su mejor O piropo. sea, ya no quedan hablantes de latín nativo. Ese es el chiste, Felipe. Perdonen. Pero me parece. Aún así, hay tesoros curiosos que llaman la atención como nombrarlos, porque la amistad es muy importante, pero uno no vive de amistad. Así que cuéntame, Felipe, ¿cómo ha estado tu búsqueda de pega esta semana?
¿Qué ha sido de tu vida? Ah, a ver, pasa palabra. Vamos al grano. Me han rechazado nuevamente. Estoy como Hanamichi Sakurai, pero en vez de que me rechacen mujeres, me rechazan trabajos. Es hermoso. Mm, Esta vez sí tuve un rechazo bastante interesante, que es que postulé un trabajo que vi el día de hoy mm, como ayudante docente. Me comuniqué durante el día con la persona encargada. La persona encargada me dijo, mándame tu currículum. Se lo pasó a su superior. Me dijo, va todo muy bien. Llegó a su superior me rechazó e inmediatamente me dijo, lo siento, no quedaste. Eso es una cuestión de 2 o 3 horas. mm, Y me encantó, la verdad, ha sido el rechazo más express que he tenido en la vida y considerando eso en comparación a otros que me dicen como, no, pero es que puede que te llamamos durante la semana, te llamamos en 3 semanas, esta vez fue bastante rápido y express y eso se agradece. Así que gente que esté mm, viendo esto y que esté buscando contratar a otras personas, a los que van a rechazar, díganselo directamente. Oye, ¿sabes qué? No quedaste. Oye, ¿sabes qué? Lo lamento. Pero esa incertidumbre de estar semanas esperando un correo que podría llegar, la verdad es que esta vez fue bastante rápido y práctico. mm. El Fuera corte de eso, rápido sin dolor ahí. sí, fuera de eso, como siempre, mandando currículum por LinkedIn una y otra vez sin tener mayores resultados. Así que Mm. se agradece. De todas formas, seguimos peleando, gente. Aquí no se descansa hasta que se logra. Ya, bueno, lo importante es que la motivación no falte. Mientras uno tenga motivación, bueno, Sí, mira, en mientras verdad uno la tenga motivación no da de motivación, comer, pero sigo motivado, amigo, yo confío en ti. mi mayor motivación es no morirme de hambre. Vamos, Chile. Ah, bueno, es una buena motivación. A mí me encanta no morirme de hambre, entonces uno hace lo que puede para no morirse de hambre. Oye, Felipe, a todo esto, últimamente había mucho revuelo con esta idea de que va a venir una tercera guerra mundial y toda esta. Siempre ocurre lo mismo. Onda, literalmente ocurre algo alrededor de Rusia y empiezan los memes de la tercera guerra mundial, el apocalipsis y la radiación. Pero por lo que yo he estado leyendo, esta vez bastante serio, quizás más serio que la anexión de Crimea que ocurrió hace un tiempo. Pero yo te pregunto, porque en mi ignorancia no sé si debo preocuparme o no y hasta qué punto debo preocuparme. Así que si me puede iluminar, yo estaría agradecido. O sea, de partida, preocuparse por preocuparse, estamos en Chile. Chile es el último país en Sudamérica, junto con Argentina, y aquí no va a pasar nada. La radiación nos protege de la cordillera, a lo mucho se nos va a contaminar el mar, quizás se nos contamine el cielo, y estaríamos. México pues, está un poco en la F, ya lo dijo Dross, y en ese sentido preocuparse nosotros no. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Estados Unidos? La verdad es que Mm, es nuevamente un conflicto territorial, nuevamente un conflicto por expandir un poco la visión de Rusia sobre Europa, de una visión que podría darse por una parte como colonialista, pero por otra parte la defensa de Rusia es su propia seguridad. Hay un mm, conflicto en Ucrania específicamente, y es que sus distancias con respecto a Moscú no son tantas como para no poder poner una base militar ahí y no poder poner una bomba nuclear apuntando a la capital de Moscú. Y para Rusia, el que su principal enemigo sea aliado de un país donde pueden poner armas nucleares y apuntarle a la cara, igual es un riesgo bastante grande. Por eso he estado intentando con el paso del tiempo ir como reconquistando estas tierras, principalmente a través de 2 mecanismos. Uno es el diálogo y la generación de instituciones internacionales, que es un poco lo que está pasando en Turkmenistán. mm, Y por otro lado, bueno, un poco, bueno, si no quiere dialogar, bueno, tendrá que comerse las balas. mm, Y es lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Ahora, eh, hay que entender también que, como repito, el que te puedan poner armas nucleares apuntando a la cara no es placer de nadie, menos de un país como Rusia. Y Ucrania sigue siendo un territorio bastante polémico, quizá un poco por su historia del pasado, un poco por esta forma que tuvo la Unión Soviética bastante especial de disolverse en el año 90.
Pero ¿quién es realmente el enemigo de Rusia en este momento? ¿Estados Unidos, la OTAN, Europa? Esa es una conversación interesante, porque si lo pensamos bien, Rusia en un momento cayó, pero cayó por su propio peso. Rusia se volvió ingobernable. Durante la época de Gorbachev, tuvo que ceder ante la presión de tener guerras civiles, justamente en las localidades de Ucrania, justamente en lo que es Europa del Este. Y a raíz de eso tuvo una separación pacífica, una separación que no llevó a conflictos militares, pero que por lo mismo generó disidencia dentro de estas regiones. Cuando uno analiza Ucrania o analiza los países de Europa del Este, ve que internamente tienen una diferencia radical con respecto a su posición contra Rusia. Hay países como Polonia que son completamente anticomunistas, se declaran abiertamente antisoviéticos y abiertamente antinazis. De hecho, hay protestas y marchas contra el fascismo en Rusia que llevan ambos emblemas, el emblema contra la suástica y contra el martillo de la hoz. Mm, Eh, pero hay países donde esta discusión se vuelve un poco más ambigua. El caso de Crimea era particular porque gran parte de la población en Crimea era rusa o prorrusa. Entonces, cuando Rusia quiso anexar, no le costó mucho anexar Crimea porque gran parte de la población ya se sentía a favor de este retorno a Rusia. mm. Ahora hay dos provincias en Ucrania que son la República de Donetsk y Lugansk, perdón si lo pronuncié bien o mal, pero que, perdón, hablar en el idioma que se habla en Europa del Este es bastante complejo y varios lingüistas estarán a favor conmigo de que es bastante complejo. Eh, Mm. el tema es que con estas naciones que se están formando y que algunos discuten si son únicamente como estados que quieren ser parte de Rusia, otros dicen que quieren ser estados independientes a favor de Rusia, y otros dicen que en verdad son una excusa de Rusia para conquistar esa región. Son estados que han nacido luego de este no conflicto que hubo al final de la Guerra Fría y que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no me siento ucraniano, yo me siento más bien o ruso o independiente. Y claro, ninguna nación va a querer decirnos que yo quiero ser parte de la otra, de la nada, pero sí pueden llamar a su propia independencia. Luego verá el tiempo si son conquistados o no, o cuál es el resultado de este conflicto, pero tenemos una división interna en países que puede llegar a ser bastante compleja. Pero eso no me responde quién es realmente el enemigo de Rusia en este momento, porque como me dices tú, en verdad, y pareciera ser que el enemigo de Rusia, por como me lo nombras, son los propios países que formaban parte de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es que aquí viene el tema interesante, que es que cuando estos países, cuando ponemos en la palestra a Ucrania contra Rusia, Ucrania poco y nada tiene que hacer. De hecho, hace poco, cuando iba a empezar este conflicto armado, que finalmente no empezó, Ucrania llamó al Día de la Unidad, un poco a poner banderitas de Ucrania en las ventanas e intentar defender la unidad de la población, porque poco y nada puede hacer Ucrania contra Rusia. Dudo que algún país Mm. europeo que sin el apoyo de Estados Unidos pueda hacer algo contra Rusia en este minuto. Pero ahí es cuando llega la OTAN y llega Estados Unidos, que es un poco con este estandarte de la democracia y la buena onda, de decir, no, yo voy a defender la libertad de Ucrania, voy a defender la libertad de estos países y voy a poner Porque mi bandera por democracia. delante. Pero recordemos, Estados Unidos es democracia. No se me ven las manos porque esto es solo audio, pero estoy haciendo unas comillas del puerto de una catedral. Mm. Porque Estados Unidos tiene intereses y claro, poder apuntarle a la cara, como dije recién, a mi enemigo con la pistola es algo que me conviene bastante. Ya fue la razón principal del conflicto de la crisis de los misiles con Cuba en su momento y con Turquía, que solo se menciona Cuba porque dicen, no es que los rusos podían poner armas nucleares y apuntar a Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos estuvo a punto de poner armas en Turquía y apuntar a Moscú, así que era básicamente un uno por uno y la razón por la cual no estalló nada fue porque dijeron, oye, tú no me pones armas en Turquía, yo no pongo armas en Cuba. Pasan los años y ahora Estados Unidos tiene a Ucrania y puede poner armas en Ucrania. Entonces, Rusia vuelve al, oye, ¿qué estaba haciendo? ¿Está rompiendo los tratados? Mm. En teoría no ha roto ningún tratado. En teoría está cumpliendo, no está poniendo armas en Turquía. Pero Sigue realmente, cumpliendo.
¿cuál es el problema ideológico que existe actualmente entre Estados Unidos y Rusia? ¿Es algo más como de lo que queda después de la Guerra Fría o la Guerra Fría nunca terminó? ¿O qué es lo Ay, que sucede? Porque, por lo que yo tengo entendido, Putin es de derecha y Rusia no es precisamente un país tan comunista como para decir, oh, nos oponemos a los valores que propone Estados Unidos. a ver, Entonces, entiendo cuando existía la dicotomía de el comunismo y el capitalismo y todo este lobby explosivo nuclear que se armó con la Guerra Fría. Pero, ¿cuáles son los factores realmente que ahora te dicen, oye, hay una razón real por qué existe esta pelea? ¿Es solo historia o qué? o sea, hay algo más que historia en esto. Como lo hablamos en el capítulo anterior, desde que el ser humano existe ha luchado por poder. Y Rusia y Estados Unidos tuvieron esta pelea con los ismos, comunismo versus capitalismo, pero era una lucha de poder, una lucha entre hegemones. Actualmente tenemos tres hegemones sobre la mesa. Tenemos a China, tenemos a Rusia y tenemos a Estados Unidos. Una China de la cual poco se ha destacado porque China no suele ser de las personas que están sacando los dientes. No suele ser un perro rabioso que muestra los dientes cada 5 minutos, como sí lo hace Estados Unidos y como sí lo hace Rusia, Mm, que a la primera oportunidad que tiene se sacan las garras. Un poco en esta lucha de poder. Y lo que tenemos básicamente en la mirada de Europa en este minuto es una pelea entre un hegemón del pasado, que viene siendo Rusia, que está intentando volver a resurgir, volver a tener esa importancia internacional que tuvo la Unión Soviética. Recordemos que fue la Unión Soviética una de las primeras naciones en oponerse al colonialismo, fue una de las primeras naciones en intentar difundir una ideología con una base más sólida que era el socialismo, que lo intentó difundir por América Latina con más y menos éxito, que lo intentó difundir en Asia, también con un éxito que se puede relativizar con el paso del tiempo, sobre todo en China, pero que lo logró. Logró poner una visión sobre la mesa que era distinta, visión de mundo completamente distinta. Y por mucho que pensemos en Putin como alguien de derecha para Rusia, hay que entender que lo que se comprende como derecha en Rusia es muy distinto a lo que se comprende como derecha en Estados Unidos. Es muy distinto a lo que se comprende como derecha en Chile. Allá podríamos incluso hablar de que puede darse la dicotomía entre estar a favor de la Unión Soviética o en contra de la Unión Soviética. Y yo siento que en esta mirada Putin estaría muy a favor de una nueva Unión Soviética, quizás no con el mismo nombre, quizás no con la misma forma de gobernar y quizás no con el mismo expansionismo territorial, quizás mucho más diplomático, mucho más cercano a instituciones internacionales, como lo decía recién. Pero sigue pensando en ese expansionismo en el cual Estados Unidos también ha pensado, pero que ya domina. Entonces, no veamos a Estados Unidos como la víctima aquí porque es el que más territorio tiene, es el que está perdiendo en este minuto territorio, mm, sino verlo como una lucha entre hegemones que se sigue manteniendo en el tiempo. Hay gente que podría acusar que esto se debe a que el tercer hegemón, que es China, que se volvió hegemón desde el año 2004 y que ha ido creciendo con el tiempo a pasos de gigante, no se ha pronunciado, pero la política china respecto a lo internacional suele ser quedarse en un lado y dejar que el resto del mundo se enfrente en sí mismo, que es lo que está ocurriendo actualmente entre Rusia y Estados Unidos. Eso es de una visión un poco más realista. Quizás de una visión liberal podríamos hablar de que hay un fallo en la estructura propia de Europa del Este. Y justamente en esta visión de que hay mucha gente pro Rusia y mucha gente pro independentista y que terminan generando estas rupturas, estos estados protoindependientes, estos tenemos que defender a los rusos en todas las localidades, incluyendo los que no están en Rusia, a pesar de que esos estados no quieran. Y es una discusión interesante, mm. pero sigue existiendo un dejo bastante fuerte, tanto en la cultura pop como en la política internacional, esta pseudo guerra fría. Ahora, a título personal, creo que estamos muy lejos de una nueva guerra fría y la tercera guerra mundial es poco más que un meme. No, respondiendo a tu pregunta de antes, no tenemos que preocuparnos. Si viviésemos en Europa del Este, sí. Ahí puede que escale una guerra y a lo mucho sea una guerra en ese sector.
Pero a una tercera Pero, guerra mundial con misiles ya no lo creo pero posible. no se consideraría, recuerdo que una vez un profesor de historia, cuando yo le pregunté, ¿cómo se llamó Segunda Guerra Mundial si no participó todo el mundo? Y me decía que precisamente se llamaba Guerra Mundial porque las influencias que tuvo, eh, aunque fueran apoyos solo como eh, de nombre, sí afectó a todos los continentes. Todos los lugares, todos los países como más grandes o con cierto desarrollo internacional tenían una postura respecto a lo que estaba ocurriendo en esta guerra. ¿Qué podría evitarte que si ocurriera una guerra grande en Europa del Este de aquí a los próximos años, a pesar de que esa guerra no nos toque a nosotros en Sudamérica, no sea considerada una guerra mundial? Si su impacto afectaría a todo el globo. Es que en ese sentido, una de las consideraciones que tiene actualmente el globalismo es que todas las guerras afectan a todos los lugares del mundo. A veces de forma casi inconsciente. A veces es un que sube el precio de un producto o que se encarece algo a un punto estratosférico, como pueden haber guerras en África, por ejemplo. Pero eso es producto más de la globalización actual. Yo lo veo como una guerra regional, a lo mucho escalaría como a lo que ocurrió durante la guerra de Corea, puede ser, o lo que ocurrió en algunos países africanos, donde cuando hay una guerra civil se involucran ambas naciones, pero el conflicto termina sin escalar mucho más allá. En este caso es más directo porque, claro, es Rusia la que está atacando, Estados Unidos quien está defendiendo, Mm. pero no creo que escale más allá porque los mismos países involucrados alrededor, lo que vendría siendo Alemania, Francia, Italia, van a ser los primeros en rechazar entrar en este conflicto. Van a ser los primeros en poner una barrera y decir, no quiero que esto me moje a mí. Muy aliado tuyo seré, pero voy a apoyarte con tropas para que pelees allá. Pero esa guerra no llega acá. Mm. Que peleen en Europa del Este. Justo iba a tocar un tema parecido a lo que estabas diciendo, y es que es curioso como, por lo menos yo tengo esa mentalidad, y supongo que más de alguna persona también tendrá una mentalidad parecida, pero en mi cabeza es como en el macro esquema del mundo existe Europa y Europa del Este. Como que uno puede un poco, sé que cada país de Europa tiene su propia posición en respecto a estos temas, pero uno como que puede globalizar cierto un poco un tipo de pensamiento como a lo que Europa quiere hacer y un pensamiento distinto a lo que Europa del Este quiere hacer. Y me llama la atención porque precisamente no sé qué tan de acuerdo está esta Europa de la que yo hablo, entiéndase Alemania, Italia, Francia, España, qué tan a favor están de este conflicto. Bueno, Y eso me llama la atención, montaje. es complejo y quizá ese tema podríamos tocarlo en un tercer bloque, porque hay algo de lo que no se ha hablado y es que Rusia tiene del cuello en este minuto a Europa. Y lo tiene del cuello con fuerza, por el tema del gas. Pero eso quizá Mm, podríamos dejarlo por un tercer bloque, ¿te parece? me Entonces, parece. nos vamos a comerciales ahora, gente. No tenemos comerciales porque, repetimos, no tenemos auspiciadores, pero si alguien quiere auspiciarnos tranquilamente, aquí iría feliz de la vida y para adelante. Así que vamos a la pausa no comercial. Ya. Y Felipe, acá te quería preguntar porque justo como terminamos el bloque anterior, para continuar la idea, tú decías de que como que Rusia igual tiene un poco, seamos francos, un poco tomado de los huevos a Europa respecto a las decisiones que puede tomar porque la Europa de la que hablábamos, como claramente no quiere que este conflicto escale a sus tierras y también está en una posición delicada. Pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Por qué está en una posición comprometida con Rusia? A ver, ¿cómo explicarlo tranquilamente? La energía que está consumiendo en este minuto Europa depende de Rusia. Depende porque, bueno, no han hecho todavía la transición completa a la energía
renovables siguen consumiendo una gran cantidad de gas ruso y ese gas ruso se puede abrir o cerrar con una válvula en los viaductos que llevan desde Rusia hasta Alemania, Francia, incluso España y que pasan por Ucrania también. Entonces, Mm. es complejo tenerlo en ese punto de vista porque tenemos un gasoducto, una gran arteria, que lleva lo que se convertirá en energía para el resto de Europa. Pero quizá en este mismo tema, este tema de la energía, tú me puedas apoyar un poco más, Oscar. Tú, Mm. tengo entendido que tienes bastante más conocimiento acerca del estado energético europeo actual. Mira, así lo haces sonar como si yo fuera alguien que sabe mucho del estado energético europeo y la verdad no es tan así. Uh, Pero es cierto que veo harto y consumo harto como respecto a tecnología, a recursos renovables y para bien o para mal, la mayoría de los textos y videos que consumo son bien occidentalizados y centrados en Europa. Entonces como que tengo un poco de la visión de cómo está a grosso modo la idea energética en Europa. Y efectivamente Europa tiene un porcentaje importante del cual sigue dependiendo de recursos fósiles, entre ellos carbón y gas natural. Si bien no es un número tan alto, y de hecho la transición energética europea como hacia energías renovables, hacia energía eólica y la solar principalmente es súper grande, todavía deja una deuda bastante grande y es su inestabilidad. Por dar un ejemplo, recuerdo haber visto un video de Quantum Fracture, por si están interesados, donde hablaba de cómo cuánto ocupa España energéticamente, siendo uno de los países que, a pesar de todos los problemas que tiene España, está mejor posicionado eh, energéticamente de Europa. Y ellos ocupan alrededor del 70% de su energía como energía renovable. Pero eso es engañoso, porque ese 70% no es todos los días. Tú estás ocupando 70% de energía renovable los días que hay harto viento, los días que hay buen sol. Pero en algunos días simplemente el 60-70% de tu energía son recursos fósiles. Y eso ocurre, un panorama que también se ve reflejado en el resto de Europa. Entonces, ¿de dónde sacas para cuando necesitas este tipo de cosas, necesitas recursos fósiles? ¿De dónde sacas ese tipo de herramientas? Si bien todos tienen acceso, gracias a la globalización, a recursos de varios lados, es cierto que el mayor exportador de gas hacia Europa es Rusia. Entonces, en una condición delicada en el cual se está dando este proceso de transición y se espera que Europa sea arriba del 90 y tanto por ciento renovable de aquí a 10 o 15 años, en esta etapa tan delicada que es cambiar indumentaria, cambiar infraestructura de energía, que esté esta condición de que no se sabe si al otro día vas o no tener gas, es una posición delicada. Y específicamente la electricidad es un tema que es complicado dejar como a la incertidumbre, porque no puede dejar sin electricidad a un país 3 días porque estuvo nublado. No sé si se entiende. Entonces, yo creo que por ahí debe ir un poco el tema a lo que te refieres, Felipe, que en verdad la presión que posee o Rusia sobre Europa, gracias al gas, se ve reflejada en, en estas precisas cosas. Al final se necesita electricidad, es un, un servicio básico actualmente en nuestra sociedad y se depende mucho de ella. no, y en ese sentido también hay que pensar en la infraestructura crítica que depende de la electricidad. Algunas veces cuando la gente piensa en electricidad piensa en, oh, voy a necesitar luz para la televisión, para muchas veces la industria, pero existe gente electrodependiente, existe infraestructura crítica como instalaciones militares, justamente hablando de esto. Mm. Existen elementos críticos como trenes, como transportes, que dependen de la electricidad nacional. Y si esa electricidad baja, su rendimiento va a bajar o en el peor de los casos van a dejar de funcionar. Un hospital sin energía eléctrica significa inmediatamente la muerte de muchos pacientes.
un aeropuerto si es de energía eléctrica, es un aeropuerto donde de lleno los aviones van a tener muy difícil eh, el poder parar, el poder detenerse en ese aeropuerto. Quizá imposible, incluso para los de mayor tamaño. Y comienzan las preguntas. ¿Qué tan factible es para Europa poder enfrentarse a una Rusia que le basta con cortar el gas para reducir su potencia energética en esta transición que aún no ha acabado de terminar? Y de Hay hecho, gente que incluso defiende que Europa debiese volver a los combustibles fósiles como el carbón, al menos hasta que la transición sea completa, para no depender del gas ruso. mm, un tema también a tener en cuenta con eso es que el carbón se usa actualmente en Europa, solo que en menor medida. Pues, al fin y al cabo, el gas es menos, a pesar de que ambos son contaminantes porque son a través de combustión, el uso de gas es menos contaminante que el uso de carbón, a pesar de que ambos sean contaminantes. Pero otro punto como añadir a arista es que tú hablas como de un punto de vista más macro, pero también podemos verlo desde el punto de vista del consumidor estándar, de qué tiene que ver el ciudadano promedio en esto. Y es que sin ser tan pesimista, imaginemos que la luz no se corta. De alguna u otra forma, los países tienen los recursos políticos, los recursos comerciales, para de algún lado sacar gas, de algún lado sacar carbón, de algún lado sacar energía, ¿ya? Entonces no es el fin del mundo. Pero Europa destaca por tener los valores de electricidad, algunos de los más altos dentro del mundo. La electricidad no es barata y es precisamente porque la transición hacia energía renovable no es barata. De aquí a unos 30 años más, la energía renovable bacana es súper barata porque generalmente no requiere costos de mantención muy altos, una vez ya colocada puede estar muchos años y es barata de producir. Pero eso es cuando ya está instalada. El tema es que el proceso de construir esto es caro. El proceso de desarrollar las tecnologías renovables, porque es un campo de estudio para que sean más costo eficientes, tampoco es barato. Por lo mismo, la electricidad ya es cara en Europa. Entonces, si quieres seguir esta transición y además tienes que traer gas desde otros lugares, tienes que traer petróleo desde otros lugares del mundo, tienes que traer carbón de otros lados del mundo, los costos de producción de electricidad van a ser cada vez más caros. Entonces, aunque al final del día no se corte la luz en ningún país de Europa y las cosas críticas sigan funcionando, aunque funcionen sin Rusia, va a ser un aumento importante como en las cuentas de luz, y eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos tenemos infraestructura crítica fallando, como dice Felipe. Solo como para Ahora, añadirle un poco a tener en cuenta. sí. Ahora, lo más probable es que en Europa tengan las medidas suficientes como para que precisamente esta infraestructura crítica no falle. Los hospitales deben contar con generadores, la infraestructura militar o los aeropuertos deben contar con sus propios generadores de emergencia para evitar estos conflictos. La pregunta es qué tan habitual va a ser ese tipo de caídas, qué tan habitual va a ser que una región se quede sin electricidad. Y, y aquí estamos hablando de la Alta Europa. ¿Qué pasa con lo que hablamos delante, de la Europa del Este? ¿Qué pasa, por Mm, ejemplo, con Polonia? ¿Qué pasa con incluso Grecia? Que ya bastante tiene con ser uno de los países más empobrecidos de Europa y que además es vecino en los Balcanes de toda esta región en conflicto, de lo que es Ucrania, de lo que es Europa del Este, y que también va a tener problemas de seguridad internos, no solo por la electricidad, sino también en este caso ya seguridad militar, ya seguridad comprendido en el concepto propio de la seguridad, de me están invadiendo, oh Dios. Y en ese sentido también hacer un llamado un poco a entender el contexto político que se está viviendo. Puede ser algo muy complejo en Europa, pueden surgir movimientos muy intensos en Europa, y a raíz de eso va a volver a pasar algo que quizás este no sea el live para tocarlo, este no sea el podcast, pero un tema que me gustaría dejar patente para un futuro es que van a haber nuevamente migraciones masivas hacia mm, Europa y hacia el resto del mundo.
Migraciones como las que ocurrieron durante el proceso de Siria, migraciones como las que ocurrieron durante el proceso africano, migraciones como las que están ocurriendo en el proceso latinoamericano, específicamente en países como Venezuela, y que el resto de Latinoamérica lo está viviendo de una forma u otra, con crisis más o crisis menos, pero Mm, que se van a dar y que también va a ser un problema estratégico. Porque si lo pensamos desde el punto de vista de las ciudades, no es solamente de que los recursos escaseen para el ciudadano que la está viviendo, sino que imaginen que además de escasear la energía para la gente que está viviendo en España, tengan que recibir una gran cantidad de inmigrantes producto del asilo político, producto del asilo por guerra, mm. el cual la ONU defiende como un derecho inalienable, pero que en la práctica ya hemos visto que muchas veces no es tan inalienable. Mm. Y es que al final el tema de la migración es un tema complicado porque tienes la visión de país que te conviene tener migrantes, pero hasta cierto número, ¿cachai? No te conviene que se pase de tanto, te conviene que venga gente, sí, pero no tanta. Como que hay un criterio de cuánta gente un país necesita. Pero si lo ves desde el punto de vista más humano, de persona a persona, no son solo 10 números en una cifra, son una, dos familias que están en una situación en la cual les lleva a irse del país. Yo me coloco en el lugar, por ejemplo, de alguien que esté en una situación complicada en Venezuela en estos momentos y que en verdad quiera irse del país por la situación que viven, o alguien ahora mismo en Ucrania que vive cerca de la frontera de Rusia y que debe estar diciendo en el momento en que tenga los recursos suficientes me voy de este lugar para siempre. Debe ser una situación de verdad complicada que no se ve reflejada en los números al final del día. Entonces, por eso es una situación complicada a nivel tanto humanitario como logístico. Porque más que solo un número, ¿qué haces con esa persona que vive atrás? ¿Qué haces con esa familia que viene detrás de esos números? Y De no tiene hecho, una respuesta fácil. si bien aún no Eso. tenemos cifras oficiales como que respalden esta migración humana, ya es lógico pensar que muchas familias están emigrando de Ucrania y yo sería el primero. Yo Yo viviera en primero, Ucrania también. si vivo en la frontera con Argentina y me dicen no, que Argentina va a entrar en guerra con Chile, soy el primero en decir bienvenido a Perú. No, no me la pensaría dos veces, por mi familia, por mí, por mi gente, Mm, y porque pocas cosas valen más la pena que escapar de una guerra. Pero, pero queda a pensar en lo que puede llegar a ocurrir con una guerra. Si bien a título personal no creo que esto escaló a tercera guerra mundial y todo va a quedar en memes, memes que están muy entretenidos, muy interesantes, para la gente que viva en Ucrania no va a ser un meme. ¿Puede que esté en un conflicto armado? Puede, es probable. Que este conflicto escale más allá y comencemos con un invierno nuclear, lo veo muy muy poco probable en este minuto. Si bien puede haber un conflicto directo entre Rusia y Estados Unidos, va a ser como los conflictos que ya han existido. Tenemos el caso de Afganistán, tenemos el caso de la misma crisis de los misiles, tenemos el caso de Vietnam, tenemos el caso de las Coreas, que también podríamos hablar quizá en algún otro episodio sobre la guerra de las Coreas, una guerra muy muy interesante, que no ha terminado, mm. pero que también va a reflejar esta visión de vamos a pelear concentradamente en esta zona. Y por mucho que no sea una guerra mundial, me gustaría terminar con una pequeña reflexión acerca de que sigue siendo una guerra, sigue siendo un conflicto donde seres humanos van a morir, donde familias van a ser desplazadas, donde va a ocurrir tortura física, tortura psicológica, donde van a ocurrir vejámenes que ocurren en una guerra. Y nunca mejor dicho, lo peor que el ser humano puede hacer es la guerra. De hecho, eh, una de las frases en latín que encontré justamente que hace referencia a esto era, dame un minuto, Definitivamente no un piropo. definitivamente no era un piropo, Mm. era, dame un segundo, ah, dulce velum inexpertis, que se refiere a que la guerra es dulce para aquellos que no la han vivido. Mm, Y esa frase sí me dejó pensando. efectivamente. Uno, por lo menos
Yo creo que los más jóvenes. En verdad, ni siquiera eso. Pero la cultura pop en general eh, nos ha enseñado bastantes visiones respecto a la guerra que parecieran hasta inspiradoras más que terribles. Tenemos muchas películas de guerra norteamericanas que hablan de cómo los soldados son héroes y estas cosas. Tenemos muchos videojuegos que también se centran como en la idea de la guerra y en como en lo que eso significa, pero desde un punto de vista más positivo respecto a esto. No es raro escuchar niños diciendo, no, yo te mato, ¿cachai? Así, en el contexto de juegos de guerra, ¿cachai? Pero es complicado cuando uno empieza a ver un poco más allá de eso y a intentar un poco interiorizarse con los conceptos de lo que la guerra realmente significa. Y yo creo que uno puede llegar a entender un poco las dimensiones humanas y psicológicas de lo que una guerra implica, pero nunca realmente tan en profundidad, porque al fin y al cabo supongo que es una experiencia que para quienes hayan participado en una guerra te cambia para siempre. Ah, lo digo como si yo hubiera participado en algo, no, yo lo más cercano. Yo lo más cercano que Guerra de tengo a una pinball. guerra son las balaceras fuera de mi casa, que son bastante recurrentes, también un tema del que podemos hablar en un futuro. Mm, Pero, pero más allá de eso, hay que entender que más allá del pánico que pueda generar la idea de una tercera guerra mundial, que no ocurrió en todo el siglo XX y no sé qué tan plausible sea en el siglo XXI, puede que ocurra, puede que no. La historia suele cambiar radicalmente de postura más veces de las que yo puedo contar. Pero sí me centraría también en estos conflictos que se están dando, que existen a nivel mundial, conflictos bélicos y conflictos internos que generan realidades que pueden llegar a ser muy, muy duras. Y quizás esa es una reflexión que quisiera terminar, que más allá de preocuparnos de que va a haber un bombardeo nuclear en todo el planeta, en esta fantasía que se ha pintado el mundo con el fin del mundo como apretar un botón rojo y que el mundo explote, podemos plantearnos la visión de que van a seguir habiendo guerras y por mucho de que yo esté cómodo en mi casa viendo tele y que de repente si viviese yo en Europa me subiese o bajase la cuenta de la luz, poco y nada tiene eso en comparación con alguien que está viendo cómo su casa arde, alguien que está viendo cómo debe literalmente vender a su familia para poder sobrevivir, o gente que tiene que escapar de los horrores más absolutos que el ser humano puede imaginar. Y esa es una reflexión con la que me gustaría terminar para no sentir que este podcast fue de solamente pensar en gente con terno, sacando cálculos matemáticos a favor de cómo voy a conseguir más o menos poder. Que al postre también es una buena forma de entender la política internacional, lamentablemente. Porque mm, este juego de poder también cobra bastante y es una reflexión a lo menos interesante, creo yo. estoy de acuerdo contigo. Es importante que nos quedemos con la idea de que todos estos juegos de poder de terno y corbata afectan a las personas, a- afectan a los que no participan activamente de esta toma de decisiones, afectan al ciudadano común y corriente, afectan a sus familias. Y cuando escuchen de nuevo memes de la Tercera Guerra Mundial, después de reírse del meme si es que está bueno, piensen que hay familia detrás de todo esto, hay gente detrás de todo esto. Y eso. Pero es que hay memes muy buenos. Oh, te creo, Bueno, te creo, gente, la verdad es que sí. con eso ya, yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? ¿Ya estamos en el tiempo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es buen momento para despedirse porque tenemos como la reflexión final, le da como el momento, así como el uff, así como. Pareciera como que dijimos algo importante y eso como que me hace sentir importante también. Bien. Oscar, la última vez yo le prometí a la gente un piropo en latín y cumplí. A medias tintas Ya. porque medio piropo, medio que no, pero cumplí.
Te toca a ti. ¿Qué quiere, qué Ya. quiere, qué quiere llevarte adelante? Frase de sabiduría china. ¿Ya? Una frase sobre vida china. Sí. Enfocada Yo al leo siguiente tema novelas que chinas de conversaremos repente, más así adelante. que de ahí me robaré alguna frase de sabiduría china. Quizá el próximo tema podría ir con China. Suena bien. Podríamos hablar de China. Suena bien, suena bien. Bueno, gente, con eso ya nos despedimos. Y vendría estando. Efectivamente. Probablemente este capítulo lo escuchen muy seguido del primer capítulo porque lo más probable es que suba los dos juntos. Así que lo disfruten mucho, la verdad. Y eso. Nos vemos si es que todo sale bien la siguiente semana. Y que se cuiden mucho. Y que Respete se para que cuiden lo mucho. respeten. Y sin gorrito no hay fiesta. Adiós. Adiós.